Buenas tardes. Tengo una pregunta para ustedes que conocen a Cristo desde hace tiempo. ¿Cuál es tu pasaje favorito de la Biblia? Pasaje. Un capítulo o algo así, un libro. Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Okay? Pero ¿qué un pasaje? Salmo 23. Esperaba eso, Salmo 23. ¿Alguien más? San Juan 15. Juan 15, ok, Dai. Romanos 8. ¿Qué tal uno diría un salmo? Eso, los salmos me encantan. Salmo 91. 91, ok. Salmo 40. 40, muy bien. ¿Y alguien diría una de esas genealogías? Hay muchas en la Biblia. Uno cuando va leyendo la Biblia llega a Crónicas y los primeros capítulos sí es un nombre tras otro. Justo estuve leyendo eso. Ajá. ¿Qué tal si estudiemos una genealogía ahora? Les anima, ¿verdad? A mí sí. Y la que quiero ver con ustedes y con esta pregunta de quién es Jesús, el que era en el principio con Dios, por quien todas las cosas fueron hechas, que no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el libro de Mateo, y les invito que vayan a Mateo capítulo 1 conmigo, es el libro de la genealogía de Jesucristo. Y así comienza el Evangelio a Mateo. Vamos a orar y vamos a ver sus antepasados humanos. Aquí vamos a ver que hay algunas historias lindas y buenas. Hay también algunas feas y malas. Pero lo llamativo es que hay varias de estas historias de estas personas que revelan quién es Jesucristo, aún antes que Él nació como hombre aquí en la tierra. Oremos. Padre nuestro, te amamos y te damos gracias por tu amor y por traernos juntos para este tiempo, esta tarde. Te damos gracias por enviar a Jesucristo al mundo para salvar a los pecadores, a nosotros. Y si hay alguien acá, Padre, que nunca ha puesto su fe en Cristo, nunca ha reconocido que es pecador, nunca se ha arrepentido de sus pecados y confiado en Jesús totalmente para la salvación de su alma, que le ayudes a ver quién es Jesús y estar convencido de que Él es el único Salvador, y que se arrepienta y confiese a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y para nosotros que lo hemos hecho, Padre, que nos ayudes a ver en las historias de los antepasados de Jesús cuán grande que eres y cómo obras entre los hombres y las mujeres y demuestras tu amor, tu paciencia, tu compasión, tu misericordia y tu gracia. Que seas exaltado entre nosotros, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Leamos, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos.
toca David, que era el rey, luego salta a Abraham. No vamos a ir mirando esto en el Antiguo Testamento, pero en el capítulo 12 de Génesis, Dios había hecho una promesa condicional a Abraham. Si dejas tu parentela, si dejas tu tierra y vas a la tierra a que yo te muestro, dice, yo te haré de ti una nación grande. Los que te bendicen voy a bendecir, los que te maldicen los voy a maldecir. Y al final dice, y todas las familias de la tierra, es llamativo esto, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Abraham cumplió su parte, él salió, dejó su parentela, dejó su tierra y fue. Entonces de allí, saltando al capítulo 15, luego 17 de Génesis, después en 22, veamos que de una promesa condicional llegó a ser un pacto que Dios hizo con Abraham incondicional. Ya no importa qué pase, Dios va a cumplir esto, de que por medio de Abraham iba a bendecir toda la familia de la tierra. Luego cuando nació Isaac, el hijo de la promesa, ¿recuerdan cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100, no más. ¿Cuántos años tenía Sara? 90, no más. Entonces ahí tenemos esto de que humanamente hablando iba a ser imposible y Dios obró para que llegaran a ser parte de esto. Y a Isaac, buenas noches, o buenas tardes hermanos, a Isaac entonces también le dio la misma promesa Dios, el mismo pacto. Por medio de Isaac y su descendencia iba a bendecir toda la familia de la tierra. Luego Isaac con Rebeca tuvieron 2 hijos. Y el menor de los 2, Jacob, recibió la misma promesa y luego el pacto de que por medio de su descendencia Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Esta fue la primera de 4 elecciones de Dios, de elegir a Abraham y sus descendientes para ser bendición a todas las familias de la tierra. Es llamativo. Entonces, primeramente, cuando leemos que era hijo de David, entonces esto nos enseña que Jesús es el rey, porque el descendiente de David iba a ser el rey o el Mesías o el Cristo que había de reinar sobre Israel y sobre todo el mundo y en nuestros corazones. Entonces, te pregunto, ¿quién reina en tu corazón? ¿Jesucristo? Estamos acá en la iglesia y todos bien vestidos y sí, Cristo reina. No, pero en la semana, ¿quién reina en tu corazón? En tu hogar, ¿vos o Cristo? Que por ahí son las opciones. ¿Vos o Cristo? Y con Abraham y Isaac y Jacob vemos que Dios cumple sus promesas. Jesús cumple las promesas que Dios el Padre hizo a Abraham, el hijo de la promesa, a Isaac, a Jacob, que fue el menor, y luego a Judá y a sus hermanos por Judá, que era la línea real, no Leví, que era la línea de los sacerdotes, sino por medio de Judá, Cristo vino. Ahora el versículo 3, estamos en Mateo 1 mirando una genealogía. Mateo 1:3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y luego dice, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Vamos a parar aquí, porque acá encontramos una historia
fea. Engendró de Tamar a Fares. ¿Quién era Tamar? Porque es la primera mención de una mujer en la genealogía. Tamar se casó con el primer hijo de Judá. ¿Ok? Génesis 38, versículo 7, que el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová su vida. Uno se pregunta, ¿qué hizo? No dice. Dice que fue malo y Dios le quitó la vida. Entonces ahí quedó Tamar, viuda. Luego se casó ella con el segundo hijo, Onán. Y Dios también le quitó la vida a Onán por ser malo. También todo esto está en Génesis capítulo 38. Es una historia fea a leer todo lo que pasó allí. Y este es el tema. En la Biblia Dios no pinta todo con un pincel brillante y todo hermoso y color de rojo. No, Él muestra también lo que es el ser humano. Y acá está Judá, su hijo su hijo Onán. Ya los dos se casaron con Tamar, los dos fueron malos, Dios le quitó la vida. Después, Judá le prometió a Tamar que iba a dar su tercer hijo, pero nunca lo hizo. La esposa de Judá falleció. Judá se fue al campo para esquilar o trasquilar las ovejas. Y mientras que está ahí, vio a una prostituta al lado del camino, que era Tamar, disfrazada, con velo. Él fue a ella. Ella durmió con él en la oscuridad. Él no vio quién era cuando entró en la carpa donde estaba. Ven que es fea la historia. Ella se quedó embarazada con él. Judá, su suegro. Cuando Judá después se entera que ella estaba embarazada, él mandó a matarla, a quemarla. Y ella había recibido de él algunos artículos personales y dijo, estoy embarazada con la persona a quien pertenece esta cosa. Él se dio cuenta de su propia maldad. Entonces ella se quedó embarazada, tuvo mellizos, Fares, dice, y Sara. Verso 3. Y por medio de Fares siguió la genealogía de Jesús, a Abraham y a Adán. ¿Qué nos enseña esto? Jesús es amigo de pecadores. Jesús es amigo de pecadores. De hecho, lo dice de esa manera en Mateo 11, 19 y Lucas 7, 34 también. ¿Y qué nos enseña esto? Toda esta historia de Tamar. No importa lo que has hecho en el pasado, si te arrepientes de tus pecados y abandonas tus pecados, Jesucristo promete salvarte y darte vida nueva y eterna por la fe en Él. Amigo de pecadores. Ese rey cumple promesas, es amigo de pecadores. Y ahora versículos 4 y 5 vemos que Jesús ama a los pobres, humildes y desamparados. Tenemos dos personas, de nuevo, dos mujeres que aparecen aquí en el versículo 5 y luego versículo 6. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Verso 6, Isaí engendró al rey David. Paramos ahí.
Rahab. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Quién era Rahab? ¿Cómo la conocemos a Rahab? La mayor, casi 5 de 8 veces que ella está nombrada en la Biblia, la conocemos como Rahab la ramera. La ramera, la prostituta. Es lo que era antes de poner su fe en Dios. Ella vivió en la ciudad de Jericó. Los israelitas estaban en el lado oriental del río Jordán. Esto, el libro de Deuteronomio relata esto. Llegamos al libro de Josué. Moisés falleció, Josué, ahora el líder, cruzan el río Jordán, van a Jericó, pero antes habían enviado 2 espías y ellos entraron en Jericó y ella les albergó en su casa y les escondió y luego mintió para salvarles y luego les ayudó a escaparse. Y ella dijo, yo sé que Jehová es el Dios. Entonces cuando vienen para aquí para conquistar, que me salve a mí y mi familia, ellos dijeron, estés en tu casa con este cordón de escarlata en la ventana y vamos a saber dónde estás y así te vamos a salvar. Y tal cual. Y luego ella se casó con este hombre que se llamaba Salmón. Pero lo llamativo es que la conocemos como Rahab, la ramera, la prostituta. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Ruth, ¿de dónde era? Moab, por eso era una moabita. ¿Tiene sentido? Moabita de Moab. Ok. Ruth era una viuda. Se había casado con Malón, el hijo de Noemí, y el hombre, el papá era Elimelech. Ellos habían ido de Belén, de Judá, a Moab, al otro lado del río Jordán. Estaban viviendo, ella conoció a Malón, se casó con él, él murió, luego Elimelech murió y también había otro cuñado de ella que también él murió y entonces Noemí al final decide volver a Belén. Y Ruth dice, voy contigo. Dice, ¿dónde vas? Yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo, tu tierra mi tierra, tu Dios será mi Dios. Dijo Ruth a Noemí, la suegra. Volvieron a Judá, a Belén de Judá. Leemos de esto en el libro de Ruth, durante el tiempo de los jueces, pero en el libro de Ruth. La desamparada. ¿Qué nos enseña esto? Si tú, a ver, ahí vamos, si tu pasado es feo, si otros te tildan como perdido, si te sientes desamparado, Jesucristo te entiende y te ama. Y Él vino a rescatar tu vida y darte salvación, tal como hizo con Rahab, tal como hizo con Ruth. Y el llamativo son las primeras 3 de las mujeres nombradas aquí. Entonces vemos que Jesús es el Rey, Jesús cumple promesas, es el amigo de pecadores, ama a los pobres, humildes y desamparados y perdona a los pecadores arrepentidos, porque ahí llegamos a ver la historia del verso 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. A ver, ¿quién puede contar la historia de la que fue mujer de Urías? ¿Quién era la que fue mujer de Urías? ¿Cómo se llamaba? Betsabé. ¿Qué es la historia? ¿Quién lo puede contar? Esposa de un general que terminó
siendo amante del rey David. Betsabé era esposa del general Urías. Y David entonces, ¿se acuerdan cómo pasó eso? Él tenía que estar allí en la batalla. Se quedó en casa un día por la tarde. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Fue enterrado y la vio bañándose. Ok, salió a la terraza del palacio, está mirando y la ve Y la deseó. bañándose en su casa o en su terraza, algo así. La mandó a venir. Nos da a entender que por la posición y el poder que él tenía como rey en aquel entonces, nos da a entender, aunque no lo dice, pero que la forzó. Nos da a entender eso. Ella fue, él se acostó con ella, tuvo relaciones, ella quedó embarazada. Cuando él se enteró, mandó al otro general, Joab, que enviara a Urías, el marido de Betsabé, que volviera a casa. Y le preguntó a Urías cómo va todo en la batalla y dice, le dio un informe. Entonces le dice, ok, anda a tu casa, porque su plan de David, el rey, era que Urías vaya a casa y esté con la esposa. Entonces, si ella está embarazada, nadie va a saber que era David, sino va a pensar que era Urías. Él ni fue a casa. Un hombre honorable. ¿Cómo voy a ir a estar con mi esposa cuando mis compañeros están ahí en la batalla? No voy a hacer eso. Arruinó los planes de David. Entonces David escribe una carta, lo sella y le da a Urías a llevar al general de nuevo en la batalla. Y dice, ponele a Urías adelante cuando atacan la ciudad y luego retírense todo para que él muera. Joab lo hizo. Todo esto en el capítulo 11 de 2 Samuel. Otra historia fea. Leemos en el capítulo 12 que luego ella dio a luz. Y como murió su marido antes, David mandó para que viniera a ser su esposa. Dio a luz un bebé. Y poco tiempo después del nacimiento, el profeta Natán fue y habló con David. Le contó una historia que hizo a David enojarse. ¿Cómo puede ser esto? Y cuando David como dictó una sentencia sobre la persona en la historia que el profeta le contó, le dijo, tú eres el hombre. El profeta dijo a David, David enseguida dijo, yo pequé. No echó la culpa a Betsabé, no trató de minimizar su pecado, no echó la culpa a otros. Yo pequé. Había escondido eso durante 9 meses, el embarazo del bebé. Eso le estaba comiendo desde adentro la culpa que él sentía eso. Sabemos eso porque él escribió de esto en el Salmo 32 y el Salmo 38 y también el Salmo 51. Y dijo que cuando confesó su pecado es como un tremendo alivio. Pero mientras tanto, la mano de Dios estaba pesada sobre la culpa que él sentía. Él se arrepintió, Dios le perdonó, pero David sufrió horribles consecuencias de su pecado. Nos enseña un par de cosas acá. Primeramente, Dios siempre perdona cuando confesamos y abandonamos el pecado. Proverbio 28:13. ¿Alguien lo sabe? El que confiesa sus pecados se aparta. Pero antes, el que encubre sus pecados no prosperará. no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. David confesó y se apartó de su pecado. Dios le perdonó. Y esto nos enseña que Jesús perdona
a los pecadores arrepentidos. Menos mal. Porque esta es la única manera que podemos llegar a Él. Uno dice, no, yo no soy un pecador. Soy buena persona. ¿Cómo nos engañamos? La Biblia enseña claramente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. No hay justo ni aún uno. Todos necesitamos el perdón que Jesucristo nos ofrece, como lo hizo allí con David. Jesús es el Rey, Él cumple promesas, es amigo de pecadores, Él ama a los pobres, humildes y desamparados, perdona a los pecadores arrepentidos y Él gobierna sobre los buenos y los malos. Versículos 7 al 11. Leemos, Salomón engendró a Roboam. Roboam a Abías. Y Abías a Asa. Salomón era un buen rey hasta el final de su vida, sus años, cuando por sus muchas esposas se desvió su corazón tras dioses ajenos. Roboam, su hijo, tomó el reinado. Roboam era malo, era soberbio, era terco, hizo dividir el reino entre el sur, que era Judá, y el norte, Israel. Roboam era malo y su hijo, lo menciona aquí, Abías, él era malo también. Pero Abías tenía un hijo que se llamaba Asa, está nombrado acá. Asa era un buen rey, buena persona. O sea, uno que seguía a Dios por lo general durante la mayor parte de su vida y su reinado. Verso 8, Asa engendró a Josafat. Josafat era un buen rey. Josafat a Joram. Joram era malo. Joram a Usías. Usías era bueno. Y el tema es, entre Joram y Usías había 3 reyes más que no están mencionadas aquí, y también una reina usurpadora que se llamaba Atalía. No están aquí, pero cuando leemos en Primer Reyes y Segundo Reyes, ahí aparecen todos estos. Leemos en verso 9, Usías engendró a Jotam, él era bueno, menos mal Jotam, ¿verdad? Jotam a Acaz, Acaz era malo, Acaz a Ezequías, que era bueno. Ezequías, verso 10, engendró a Manasés, Manasés era el peor. Manasés a Amón, que también era malo, y Amón a Josías, que por ahí era el mejor rey de Judá. En la historia de Judá, unos 325 años, desde Salomón hasta que fueron llevados cautivos por los babilonios, unos 600 años antes de Cristo, había 325 años de ese reino, 20 diferentes reyes, 8 eran buenos, por lo que la Biblia dice. Los demás eran malos. Y como vimos acá, habían buenos padres que tuvieron hijos que eran malos. Y luego malos reyes que tuvieron hijos que eran buenos. ¿Qué nos enseña eso? Habían buenos reyes que tenían hijos que eran buenos, y habían malos reyes que tenían hijos que eran malos también. Pero lo parece contradictorio es cuando uno bueno tenía uno malo y un malo tenía uno bueno. ¿Qué pasó acá? ¿Qué nos enseña esto? Les pregunto, ¿qué nos enseña? ¿Qué piensan? Cada uno es responsable de sus decisiones. Exactamente. Más fuerte. Cada uno es responsable de sus decisiones. Tal cual. Cada uno es responsable por su decisión de seguir a Dios o no. Como padres tenemos tremenda influencia sobre nuestros hijos.
Como padre que conocemos a Cristo, queremos que nuestros hijos sigan a Cristo. Y nos da un tremendo gozo y alegría cuando vemos a ellos siguiendo a Cristo. Pero en algunos casos, nuestros hijos no siguen a Cristo. Y nos quebranta y causa tristeza. Y nos echamos la culpa. Y nos preguntamos, ¿qué hicimos mal? Pero al fin y al cabo es importante que entendamos, y esta historia de estos reyes enseña esto, cada uno decide. Yo en lo personal he llegado a esta conclusión. El joven, que criado por padre creyente, a los 14, 15, 16, ya está tomando sus propias decisiones. No puede echar la culpa a sus padres por las decisiones que toman. Si va a seguir a Jesús o no, eso es tu decisión. De nuevo, como padre tenemos tremenda influencia sobre nuestros hijos. Ellos ven si somos realmente genuinos, si amamos al Señor. También ellos ven si somos hipócritas. Ellos ven todo esto, pero cada uno decide. Cada uno decide. Y es lo que vemos en esta historia. Y el tema es que Jesús gobierna sobre todos. Sobre los buenos, los que le siguen, y también sobre los malos, aunque no parezca. El gobierno. Y por último, de los versículos 12 a 15, Jesús conoce a los desconocidos. Porque de versos 12 a 15, 12 dice, después de la deportación, leamos 11, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación. Jeconías lo conocemos en el Antiguo Testamento con el nombre Joaquín. Engendró, a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Esto fue en 3 diferentes fases: 606 antes de Cristo, 595 y luego 586. Y fueron llevados de Judá a Babilonia, lejos, otra cultura, otro idioma. Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, eran 4 de ellos que fueron llevados. ¿Ok? Y leemos todo esto, fin de Jeremías, leemos de esto en Ezequiel, leemos de esto en Daniel, y al fin de Segundo Reyes también fueron llevados cautivos. Imagínense, supongamos que Brasil invade Argentina, conquista a Buenos Aires y te lleva con vos y tu familia, o por ahí vos y dejando a los padres, y te lleva a Brasil y te pone en algún pueblo ahí. ¿Cómo estarías? Otro idioma, otra cultura. Uno diría, eso es horrible, es lo que pasaba, lo que pasó. Y de hecho era bastante común en la historia de la humanidad, hablando de siglos y milenios atrás. Y leemos verso 12, que después de la deportación a Babilonia, Jeconías o Joaquín encontró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel conocemos porque él volvió de la deportación, era el líder del primer grupo que volvió a Judá. Leemos de él en Esdras. Zorobabel engendró a Abiud. No sabemos nada de Abiud. Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Ninguno de ellos conocemos fuera de la Biblia, o ni en la Biblia, excepto por lo que dice acá. Y verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús conoce, no conocemos a estos, los nombra así nomás. Pero conoce a los desconocidos. No sabemos lo que puede suceder en nuestras vidas y con nuestro descendiente. No sabemos.
Podemos saber por un par de generaciones nomás. Estando aquí esta noche con varias de nuestras nietas, nos llena de gozo verlas aquí sirviendo, ayudando, participando. Una alegría tremenda. Pero más allá, según cuántos años uno vive, no sabemos. Pero Dios sí sabe. Y si damos nuestras vidas a Él, Él puede hacer algo hermoso, como lo hizo en la genealogía de Jesucristo. Jesús es el Rey, cumple promesas, es amigo de pecadores, ama a los pobres, humildes y desamparados, perdona a los pecadores arrepentidos, gobierna sobre los buenos y los malos y conoce a nosotros, los desconocidos. Gracias a Dios por su gracia y su misericordia a nosotros. Cuando comenzamos esta noche, yo le pregunté qué era su pasaje favorito. Nadie mencionó una genealogía, pero esto es uno de los míos. Por estas razones. Oremos. Padre, te amamos y te damos gracias por este tiempo que podríamos examinar y evaluar quiénes eran los antepasados de Jesús. Gracias por ser el Dios de gracia, de misericordia, de amor, de paciencia, de perdón. Gracias por Jesucristo, que es nuestro Rey. Y Padre, si hay alguien acá que no conoce a Jesús como Rey y Señor y Salvador de su vida, que esta noche ponga su fe en Jesús, que se arrepienta de sus pecados. Y que nos ayude, Padre, a vivir delante de ti, humildes, reconociendo nuestra necesidad de ti, pobres en espíritu, gozándonos en tu amor, perdón y misericordia. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.